montañas más altas del mundo, la región autóctona del Tíbet se ha construido a lo largo de los siglos como una cultura, una sociedad y una filosofía únicas que desde siempre han inspirado fascinación y respeto. Esta cultura, más allá de la independencia de un pueblo, hoy está en peligro. La región autónoma del Tíbet está situada en la parte suroeste de China, al sur del Himalaya, y limita con India, Nepal, Sikkim, Bután, Myanmar y otros países. Tíbet tiene una superficie de 1,2 millones de kilómetros cuadrados y una población total de 2,3 millones, en el que el 95% son de nacionalidad tibetana. También hay otras 30 nacionalidades en el Tíbet. El Tíbet está situado en el Asia Central, cuya capital es Lhasa. El territorio se encuentra rodeado de las cordilleras de mayor altitud de la Tierra, que son la cordillera Khenlun al norte y el Himalaya al sur. En el Tíbet se encuentra el pico más alto del mundo, el Komalonga, o de nombre británico Everest, haciendo frontera con Nepal. La ocupación china del Tíbet ha tenido consecuencias para los tibetanos. La etnia tibetana es discriminada económicamente, obteniendo solamente, de media, un ingreso mensual de $12. El control del comercio lo tiene la etnia Han, mayoritaria en China, pero no en Tíbet. El gobierno chino pretende destruir la cultura tibetana mediante la destrucción de monasterios, la transformación de templos en sedes del gobierno o en centros turísticos, y mediante la educación fundamentada en los principios comunistas. Esto ha llevado al resentimiento de la población autóctona tibetana hacia los Han, así como numerosas protestas y un número importante de exilios durante cada invierno. Las protestas suelen ser duramente reprimidas, como la de marzo de 2008, que provocó la ausencia de algunos jefes de Estado en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, y desde 2010 se ha llevado a cabo un nuevo tipo de protesta, quemarse a lo bonzo. La cultura tibetana es una de las más antiguas y evolucionadas del mundo. Está fuertemente arraigada a la religión budista. El budismo es una filosofía de vida en la que el individuo es consciente de sus virtudes y debilidades y debe luchar para hacer el mayor bien posible a sí mismo y al prójimo. La población tibetana cree en el Buda con gran devoción, así como en su líder espiritual Dalai Lama, traducido como Océano de Sabiduría. Tras la muerte de Dalai Lama, el Panchen Lama se encarga de reconocer su reencarnación. Para entender cómo se perdió el Tíbet y por qué el Dalai Lama debe vivir exiliado, debemos mirar atrás, a cuando el Tíbet era una nación libre. El momento decisivo en la historia del Tíbet surgió en 1949, cuando el Ejército de Liberación del Pueblo de la República Popular China cruzó por primera vez hacia Tíbet. Tras derrotar al pequeño ejército tibetano y ocupar mitad del país, el gobierno chino impuso el llamado Acuerdo de los 17 puntos para la liberación pacífica del Tíbet sobre el gobierno tibetano en 1951. Puesto que fue firmado por coacción, el acuerdo careció de validez bajo la ley internacional. La presencia de 40.000 tropas en Tíbet, la amenaza de una ocupación inmediata de Lhasa y la perspectiva de la aniquilación total del Estado tibetano dejaron a los tibetanos muy poca opción. En la medida que la resistencia abierta a la ocupación china aumentaba, particularmente en el este de Tíbet, la represión china, que incluyó la destrucción de edificios religiosos y el encarcelamiento de monjes y otros líderes de la comunidad, creció de manera dramática. En 1959, los levantamientos populares culminaron en demostraciones masivas en Lhasa. En el momento en que China aplastó el levantamiento, 87.000 tibetanos fueron asesinados en solo la región de Lhasa, y el Dalai Lama debió escapar hacia India. En 1963, el Dalai Lama promulgó una constitución para el Tíbet democrático. Esta ha sido implementada exitosamente por el gobierno en exilio en la medida de lo posible. Xi Jinping, el nuevo líder del Partido Comunista, declaró
declaró en la conferencia del 60 aniversario del partido que su intención era acabar con el sentimiento separatista en el Tíbet. El foco de las políticas de represión están centradas en la religión budista. Actualmente, el Panchen Lama, designado por el Dalai Lama, se encuentra en prisión y el gobierno chino ha impuesto otro de su mayor conveniencia. Existe una total falta de interés por parte de Pekín en negociar con el Dalai Lama. Están a la espera de su muerte. Con ella, creen que se reducirá la oposición de la población tibetana y lograrán un control total sobre el territorio. Los chinos deberían aceptar el caso de Tíbet. Esa es la realidad. En el siglo XXI, la soberanía nacional no es lo importante. Lo importante es el interés común. Por eso nos interesa seguir dentro de la República Popular China. Con estas palabras, en 1988, Dalai Lama presentó su idea de la vía intermedia, que es la propia autonomía del Tíbet a nivel cultural y político, y la libertad de religión. Sin embargo, la población defiende la independencia del país, sobre todo los tibetanos en el exilio. El gobierno tibetano del exilio no está reconocido por ningún país, pero aún así forma parte de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados. India es el país que se ve más afectado y es el más influyente en el conflicto del Tíbet. Por una parte, acoge al gobierno tibetano en el exilio y proporciona ayudas a los refugiados. Y por otra parte, el gobierno de la India nunca se ha posicionado claramente en contra de China, sino que desde 1949 ha llevado a cabo una política de entendimiento. Con el crecimiento económico de ambos países, la entrada en el juego del poder mundial puede llevar del entendimiento a la cooperación. Esto significaría un distanciamiento entre el gobierno indio y el gobierno tibetano. Otro país que no podía faltar es Estados Unidos. Su influencia hasta ahora ha sido mínima, limitándose a ayudar económicamente al gobierno tibetano. Pero la posible cooperación entre India y China desplazaría el centro de poder mundial. Según los expertos, Estados Unidos podría tratar de dificultar esta cooperación usando las desavenencias entre los dos gigantes asiáticos sobre el Tíbet. Más actores secundarios serían Rusia y Japón. Ambos países tienen una incidencia muy mínima en el conflicto, y no es por razones políticas, sino religiosas. En el sureste de Rusia vive una minoría budista que ha causado algún que otro disturbio por la falta de libertad de expresión. En cuanto a Japón, es un país de larga tradición budista, y aunque no tiene un papel directo en el conflicto, se han llevado a cabo numerosas manifestaciones pro-tibetanas. Otros países que tienen un papel en el conflicto son los vecinos Bután y Nepal, que acogen un gran número de refugiados tibetanos. Mani Padme Hum